De perseguidor a pilar de la fe. La transformación del apóstol Pablo y su legado cristiano. Hola a todos. Hoy exploraremos la asombrosa transformación del apóstol Pablo, desde perseguidor de cristianos hasta pilar de la fe. Este viaje es emocionante y revelador, así que únanse a nosotros y no se pierdan ni un momento. Suscríbanse para no perderse nada. Así que, prepárense para un viaje emocionante y revelador. Les prometo que cada momento de este vídeo será una fuente de inspiración y reflexión. No se pierdan ni un instante de esta historia fascinante. Miren hasta el final y únanse a nosotros en esta exploración de fe y redención. Antes de su conversión, Pablo, conocido entonces como Saulo de Tarso, era un fariseo profundamente comprometido con las tradiciones judías. Su celo religioso lo llevó a perseguir vehementemente a los primeros cristianos, considerándolos herejes y una amenaza para el judaísmo. Saulo estaba convencido de que debía erradicar esta nueva fe para proteger las enseñanzas y prácticas tradicionales. Saulo se destacaba por su fervor y dedicación en la persecución de los seguidores de Jesús. Participó activamente en la detención y castigo de cristianos, siendo testigo y aprobando incluso el martirio de Esteban, lo que marca uno de los momentos más oscuros de su vida antes de la conversión. El camino a Damasco se convertiría en el escenario de un cambio radical en la vida de Saulo. Mientras viajaba con la intención de arrestar a más cristianos, una luz del cielo lo cegó repentinamente. Jesucristo se le apareció en una visión, cuestionando su persecución a los seguidores de Cristo. Este evento milagroso marcó el inicio de una transformación profunda en Saulo. La conversión de Saulo fue instantánea y profunda. Tras el encuentro divino en el camino a Damasco, Saulo se convirtió en Pablo, adoptando una nueva identidad al servicio de Cristo. Este cambio no solo representó una transformación espiritual interna, sino también el comienzo de su misión como apóstol entre los gentiles. Los primeros pasos de fe de Pablo tras su conversión fueron desafiantes. Aunque su transformación fue radical, necesitó tiempo para adaptarse y comprender plenamente su nueva misión. Inicialmente, sus antiguos compañeros fariseos estaban confundidos y escépticos, mientras que los cristianos temían su notoria reputación. Sin embargo, Pablo perseveró, dedicándose a la causa de Cristo con el mismo fervor con el que una vez persiguió a la iglesia. Tras su sorprendente conversión, Pablo enfrentó el desafío de integrarse en una comunidad que antes perseguía. Su fe inquebrantable y su voluntad de cambiar fueron esenciales para ganarse la confianza de los seguidores de Cristo. Este periodo de adaptación marcó el inicio de una nueva misión en su vida, dedicada a propagar el mensaje que una vez intentó erradicar. En Damasco, Pablo no perdió tiempo y comenzó de inmediato a predicar sobre Jesús en las sinagogas, proclamando que Él era el Hijo de Dios. Su profundo conocimiento de las Escrituras y su pasión por Cristo sorprendieron a muchos, generando admiración y, a su vez, hostilidades entre algunos judíos. La situación en Damasco se tornó peligrosa para Pablo cuando los judíos conspiraron para matarlo. Sin embargo, demostrando su renovado compromiso con su fe, escapó de la ciudad en un cesto que fue bajado por una ventana en la muralla. Esta huida no solo salvó su vida, sino que también reafirmó su determinación de seguir predicando el Evangelio. Al llegar a Jerusalén, Pablo intentó unirse a los discípulos, pero estos inicialmente lo rechazaron, temerosos de su pasado como perseguidor. Fue gracias a la intervención de Bernabé, que testificó sobre su conversión, que Pablo pudo finalmente integrarse y comenzar a moverse libremente, predicando valientemente sobre Jesucristo. La misión divina de Pablo tomó un giro decisivo cuando fue llamado a llevar el Evangelio a los gentiles. Este llamado no solo expandió el alcance del cristianismo más allá de las fronteras judías, sino que también redefinió el propósito de su vida. Su dedicación a esta misión marcó el comienzo de numerosos viajes, llevando el mensaje de salvación a rincones lejanos del mundo conocido. Pablo, junto a Bernabé, emprendió su primer viaje misionero llevando consigo un fuego inextinguible por difundir el mensaje de Jesucristo. La isla de Chipre fue su primer destino, donde sus palabras no solo cautivaron corazones, sino también enfrentaron la oposición, marcando el inicio de una travesía de fe sin precedentes. Al llegar al sur de Asia Menor, su misión se encontró con un nuevo terreno.
La fundación de la iglesia en Antioquía de Pisidia. Aquí, Pablo demostró su habilidad no solo como predicador, sino también como constructor de comunidades, a pesar de las adversidades y la resistencia que enfrentaban. Los conflictos y desafíos no tardaron en surgir, poniendo a prueba la determinación y el compromiso de Pablo con su misión. La oposición a su labor crecía, pero su convicción permanecía inquebrantable, viendo en cada desafío una oportunidad para reafirmar su fe y su llamado. El Concilio de Jerusalén marcaría un antes y un después en la misión de Pablo, al reconocer oficialmente la aceptación de los gentiles en la iglesia. Este evento no solo validó su labor misionera, sino que también reafirmó el carácter inclusivo del mensaje de Jesús, abriendo nuevas puertas para la expansión del Evangelio. Con el respaldo del concilio, Pablo se embarcó en su segundo viaje misionero, esta vez llevando el Evangelio más allá de las fronteras de Judea y Asia Menor, hacia el corazón de Europa. Este viaje no solo ampliaría el alcance geográfico de su misión, sino que también profundizaría su impacto, estableciendo comunidades de fe firmes y comprometidas. En Filipos, Pablo enfrentó una de sus pruebas más desafiantes. Tras ser injustamente encarcelado, un terremoto providencial abrió las puertas de la prisión. Este milagro no solo liberó físicamente a Pablo, sino que también tocó el corazón del carcelero, quien se convirtió al cristianismo junto con toda su familia. La misión de Pablo en Tesalónica se encontró con una acogida mixta. Aunque algunos abrazaron el mensaje del Evangelio con entusiasmo, otros se opusieron vehementemente, forzando a Pablo a continuar su viaje. Este patrón de recepción variada se convirtió en una constante en su ministerio, reflejando la división de opiniones sobre su mensaje. En Berea, Pablo encontró una audiencia más receptiva. Los bereanos fueron elogiados por su diligencia al examinar las Escrituras para verificar la veracidad de las enseñanzas de Pablo. Este enfoque noble hacia la verdad espiritual destacó Berea como un ejemplo de apertura y discernimiento. Atenas presentó un desafío único para Pablo. Al hablar en el Areópago, se enfrentó a filósofos epicúreos y estoicos, presentando el Evangelio a una audiencia que valoraba profundamente la sabiduría humana. Su mensaje sobre Jesús y la resurrección generó curiosidad, aunque también escepticismo entre los intelectuales de la ciudad. El tiempo de Pablo en Corinto fue significativamente fructífero. Durante 18 meses, trabajó para establecer una iglesia, enfrentándose a numerosos desafíos, pero también encontrando un terreno fértil para el Evangelio. Este periodo marcó uno de sus ministerios más largos y exitosos, dejando un legado duradero en Corinto. En Éfeso, Pablo realizó milagros y enfrentó disturbios. Su mensaje sobre Jesús desafió las prácticas paganas, lo que provocó una revuelta de artesanos que veían amenazados sus ingresos. La tensión culminó en un gran alboroto, evidenciando la profunda división entre los seguidores de Cristo y la sociedad pagana. La solidaridad de las iglesias gentiles se manifestó en una colecta para los santos en Jerusalén. Pablo, en su misión de unificar a los creyentes judíos y gentiles, organizó esta ofrenda como un gesto de amor y apoyo mutuo, reforzando los lazos de la comunidad cristiana a través de la generosidad. Al regresar a Jerusalén, Pablo enfrentó arresto y encarcelamiento. Sus intentos de difundir el Evangelio entre judíos y gentiles lo llevaron a una confrontación inevitable con las autoridades judías, quienes lo acusaron de blasfemia y profanación del templo, marcando el inicio de su largo período de cautiverio. Frente al Sanedrín, Pablo se declaró fariseo, estratégicamente destacando su herencia y creencias compartidas para dividir la opinión entre fariseos y saduceos. Su astucia le permitió ganar tiempo y simpatía entre algunos, aunque su situación legal se complicaba cada vez más. En Cesarea, Pablo fue llevado a juicio, donde testificó ante gobernadores y reyes. Aprovechó cada oportunidad para compartir su testimonio y la esencia del Evangelio, convirtiendo su proceso judicial en una plataforma para la predicación. Su encarcelamiento se prolongó, pero su fe y determinación permanecieron inquebrantables. El viaje de Pablo a Roma marcó un punto culminante en su misión apostólica. A pesar de enfrentarse a un naufragio y pasar tiempo en Malta realizando milagros, su fe y determinación permanecieron inquebrantables.
Este periodo refleja no solo su resiliencia física, sino también la fortaleza de su convicción espiritual. Una vez en Roma, Pablo no perdió tiempo y comenzó a predicar el Evangelio en el corazón del Imperio Romano. Su habilidad para enseñar y debatir sobre la fe cristiana atrajo a muchos, evidenciando cómo su capacidad para comunicar trascendía culturas y barreras sociales, consolidando la presencia cristiana en Occidente. Las epístolas de Pablo son vitales para entender el cristianismo primitivo. A través de cartas a diferentes iglesias, ofreció instrucciones, correcciones y aliento, moldeando las creencias y prácticas de las comunidades cristianas. Estos textos no solo sirvieron como guía espiritual, sino también como unificador de los creyentes dispersos. En su teología, Pablo enfatizó la justificación por la fe, un principio revolucionario que desafiaba las normativas judías tradicionales de la época. Esta enseñanza subrayaba que la salvación era accesible a todos, independientemente de sus obras, por medio de la fe en Jesucristo, redefiniendo así el concepto de rectitud ante Dios. La nueva perspectiva de Pablo sobre la ley representó un cambio paradigmático, argumentando que mientras la ley judía permanecía importante, ya no era el medio a través del cual se alcanzaba la salvación. Este enfoque enfatizó la gracia y la fe como los verdaderos caminos hacia la redención, desplazando prácticas anteriores y mostrando un camino inclusivo hacia la fe cristiana. La esperanza de la resurrección juega un papel fundamental en la enseñanza de Pablo. Él ve en este evento no solo la confirmación de la fe cristiana, sino también la promesa de una vida nueva y eterna. Para Pablo, la resurrección de Jesús es la piedra angular que sostiene la esperanza de los creyentes, ofreciéndoles una perspectiva de eternidad y de victoria sobre la muerte. En sus cartas, Pablo presenta a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, enfatizando la importancia de la unidad y la diversidad entre sus miembros. Cada creyente, con sus dones únicos, contribuye al bienestar y al crecimiento del conjunto. Esta visión revolucionaria celebra la diversidad dentro de la comunidad de fe, al tiempo que mantiene a todos en una misión común. El amor ocupa un lugar preponderante en las enseñanzas de Pablo, especialmente en su famoso pasaje de 1 Corintios 13. Aquí, el amor se presenta como el mayor de todos los dones, el principio que debe guiar todas las acciones y relaciones entre los creyentes. Para Pablo, sin amor, todas las demás virtudes y dones pierden su valor. La segunda venida de Cristo es otro tema crucial en la doctrina paulina. Pablo alienta a los creyentes a vivir de manera recta y esperanzada, en expectativa de este evento. La promesa de la parusía sostiene la esperanza cristiana, motivando a los fieles a perseverar en su fe y en sus acciones piadosas. El martirio de Pablo marca el culmen de su testimonio de fe y valentía. A través de su vida y su muerte, Pablo se convierte en un símbolo de la dedicación total a Cristo y al Evangelio. Su legado perdura como un testimonio poderoso del impacto transformador de la fe y del amor inquebrantable a su llamado. La influencia de Pablo en el cristianismo es monumental. Considerado fundador de iglesias y un teólogo sin par, sus cartas forman una parte crucial del Nuevo Testamento. Su capacidad para contextualizar el Evangelio para diversas culturas sentó las bases para la expansión del cristianismo más allá de Judea. Las cartas pastorales de Pablo, llenas de instrucciones para líderes eclesiásticos, siguen siendo referencias esenciales para la administración y guía espiritual de las comunidades cristianas. Estos textos reflejan su profundo cuidado por la salud de las iglesias primitivas, enfatizando la importancia de un liderazgo sólido y compasivo. Sin embargo, las enseñanzas de Pablo no han estado exentas de controversias y malentendidos a lo largo de los siglos. Diversas interpretaciones han generado debates teológicos, mostrando la complejidad de su pensamiento y la necesidad de un estudio cuidadoso para captar la esencia de su mensaje. Pablo también ha marcado su presencia en la cultura popular, siendo representado en arte y literatura a lo largo de los siglos. Su dramática conversión y apasionada predicación lo han convertido en una figura emblemática, inspirando a artistas a explorar los matices de su fe y legado. La transformación de Pablo de perseguidor a pilar del cristianismo es una historia de redención que resuena profundamente en el corazón de la fe cristiana. Su vida y obra no solo modelaron el curso del cristianismo, sino que también ofrecen un testimonio poderoso del impacto transformador del Evangelio.
La vida del apóstol Pablo es un testimonio inspirador de transformación, redención y dedicación inquebrantable al servicio de Dios. Desde su encuentro transformador en el camino a Damasco hasta sus incansables viajes misioneros y su escritura de epístolas que han enriquecido la fe de millones de personas a lo largo de los siglos, Pablo personifica la gracia transformadora de Dios en acción. Su vida nos recuerda que ningún pasado es demasiado oscuro para la luz del amor divino. A pesar de su pasado como perseguidor de los cristianos, Pablo experimentó una transformación radical que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes defensores y propagadores del Evangelio. Su ejemplo nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para redimir incluso a los más perdidos y desesperados. Además, la vida de Pablo nos desafía a vivir con pasión y fervor por el llamado de Dios en nuestras vidas. A pesar de enfrentar innumerables dificultades, persecuciones y sufrimientos, Pablo nunca vaciló en su compromiso con la misión que Dios le había encomendado. Su dedicación y entrega total nos inspiran a perseverar en medio de las pruebas y a seguir adelante con valentía, confiando en la fortaleza que Dios nos proporciona. La vida del apóstol Pablo es un recordatorio poderoso de que en Dios encontramos perdón, transformación y propósito. Su legado perdura a través de las epístolas que dejó escritas, que continúan guiando, consolando y desafiando a los creyentes en todo el mundo. Que su ejemplo nos inspire a vivir vidas de fe audaz, compromiso inquebrantable y amor sacrificial, confiando en la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo.